Profesor, corre, profesor, que te van a pelear, profesor. ¿Quién? Allá uno en la esquina, profesor, y eso, hombre. Pero primero digan buenas tardes y siéntense, y después vamos a ver por la ventana la pelea, ¿qué es lo que es? Hombre, profesor, lo que pasa es que uno le dijo al otro que tú eres, lo que pasa es que eres un comunista. Y entonces una abogada que no todavía no sabe qué es comunismo. Digo, lo que pasa es que son unos resentidos, unos harapientos, unos asquerosos. Por favor, profesor, vaya, profesor, para ver qué hace usted por esa gente, porque se van a dar machete, profesor. ¿Verdad? Una guerra civil aquí en el barrio. ¿Y quiénes son ellos? Uno dice que él es conservador y que él no tolera eso, y el otro es que es el demócrata, que tampoco acepta eso. Y entonces, profesor, ¿cómo haremos para entender qué es eso de comunismo? Bueno, siéntese primero que todo y yo voy a intervenir. Buenas tardes, ¿qué les pasa? Usted no se meta porque usted es otro revolucionario, usted es otro comunista. Por favor, yo soy profesor de un colegio llamado San Bernabé, allá de la parte alta de la ciudad. Allá no me estudian los hijos de Julanito y Sulanito. Bueno, yo estudié aquí en un colegio estartalado, bajo los árboles. Como los filósofos, sí, porque es que en esta vaina tiene que ver la filosofía. Hombre, pero ¿cómo va a ser posible, profesor? Claro que sí. Yo quiero comenzar por decirle, si usted es conservador, usted sabe lo que fue la corona española, el imperio español, ¿verdad? Sabe las estructuras del conservadurismo. Sí, claro. Bueno, entonces así también unas estructuras tiene el comunismo. Pero de ahí a rebelde es distinto. Han visto rebeldes de muchos partidos. Por ejemplo, en Colombia el libertador Simón Bolívar, creo que fue conservador, él no fue liberal. Y un revolucionario. Jesucristo, en cambio, se puede decir que en esa sociedad ultraconservadora, donde vota un judío alemán llamado Albert Einstein, podemos ver el paso aquí de Copérnico a Einstein, por ejemplo. Vemos que mientras Einstein es alabado porque le dé la fórmula de la bomba atómica a Estados Unidos para acabar con un país, que también fue un imperio en el ayer, que tenía problemas chino-soviético, chino-ruso, chino-japonés, esa bomba fue entrenada con un imperio llamado el japonés que tenía un nacionalismo Kuomintang. Había un Kuomintang en China y Japón, que eran los que regían, y ahí vivieron unas guerras. Después hablaremos del nacionalismo Kuomintang y eso. Vamos a quedarnos aquí nada más en esto de que Einstein y Copérnico. Copérnico, por su sabiduría y por haber dicho ciertas cosas que atentaba contra la creencia de que todo el mundo creía que era el sol el que se movía de allá hasta acá, y en la Biblia dice el sol sale y se pone, y el sol no sale ni se pone, el sol está quieto. Habían teoría, y por esa simple teoría a ese hombre se le condena a la candela. O sea, les quiero decir que primero que todo, ¿qué es herejía? ¿Qué es herejía, por eso? Bueno, herejía significa una palabra que significa opinión errónea. Pero viene del griego herería, opinión errónea. Y por esas cuestiones, por esa opinión errónea, ahí pues, hoy deberían aprender los medios de comunicación de Colombia de eso, profesor. Porque esa gente sí dice mentira, deben sentarlos en leña húmeda para que demore la candela, para que se sienten ahí toda esa cantidad de locutorcillos y cantidad de gente egresada de universidades. Yo nunca vi un Marcos Pérez ni un Edgar Perea o de un Gozaí, de esas cosas así, que de los grandes. Pero ahora al servicio de un gamonal, de un paraco, de un narco, que compran emisores. Entonces el tímido ahí se pone servilmente, pero no como esa palabra servicio, que fue lo que significó en la antigüedad política. Política, arte de servir. El individuo por su honradez debía servir a la comunidad. Había una comunidad judía, y en esa comunidad judía se levanta un rebelde que en ese momento se puede decir que es liberal, de una moral liberal, porque atenta toda la ortodoxia conservadora, moralista, embustera de la época, y socava las estructuras de aquella base moseísta. Y Moisés le dijo, y ahora le digo esto, Moisés decía que mataran a piedra esta, porque la ley lo decía. Entonces yo le digo que no, que cuál de ustedes tiren una piedra porque ustedes están peor que ella. Y así por el estilo,
este hombre se levanta Jesús como un revolucionario, un rebelde, un liberal. Lo de común está en el libro de Lucas, cuando dice todo lo teníamos en común, eran felices y gozaban, había alimento para todos, repartían entre todos. Tú tienes un pedacito de yuca, yo tengo otra aquí de carne, vamos a ir, hacían el sancocho, comían todo, reían todo, jugaban todo, nada era de nadie, todo era de todo. Libro de los Hechos, búsquenlo ahí, léanselo todo sin perderse una letra, porque con el libro de Reyes tienes que leer todo. Y para yo poder meterme ahora aquí en esta escuelita de Colombia y decirles que muchos de ustedes que están hablando y que no saben qué es comunismo, quiero que se aprendan primero el ABC del comunismo. Y también de paso se leen la historia de la gaita nacional en esta literatura nacional en Colombia, la gaita en nuestra literatura. Así también existe una Biblia que viene siendo el acordeón en el vallenato. ¿Cómo así, profesor? Ustedes se dan cuenta que de un solo versículo han sacado miles y miles y miles, y lo mencionan para toda clase de cosas, para bañar el perro, para limpiar el perro, para defecar el perro, para ladrar, para chillar, para que el loro diga malas brevedades, para una cantidad de cosas con el mismo versículo. Así el acordeón saca, y la guitarra y los tambores y el piano y todo lo que existe en música, con solo 7 cuestiones: do, re, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, re, do, sacan miles y miles y siguen sacando nuevos géneros literarios, buenos géneros musicales, nuevas, y así sacan de esa Biblia miles y millones de libros que tienen que ver con la teología y estas cuestiones de idealismo filosófico. Sacan millones de canciones, ranchera, guitarra, reggaetón, mapalé, bambo, etcétera, todo lo que ha asistido, rock, con 7 cuestiones musicales: do, re, mi, fa, sol, la, si. Y así, en el libro sagrado, con un solo versículo, sirve para millones de discursos, sermones, etcétera, etcétera. Y si quieren, miren ustedes para que vean que casi siempre se menciona los mismos versículos para toda clase de cuestión, ya sea política, moral, etc. Entonces ese revolucionario en aquella época, llamado Jesucristo, prácticamente era liberal. Y quizá por eso lo guindan desnudo, para ocultar lo que le gusta a la ortodoxia conservadora, de mantener en silencio aún lo más aberrante pecado y lo más despreciable, como el caso de que maten a esa mujer a piedra sencillamente porque se acostó con el novio 4 días antes del matrimonio y salió preñada. Imagínense ustedes eso hoy. Entonces ese hombre revolucionó todo aquello. Sí, profesor, pero entonces díganos que es comunista para poder nosotros también decirle, mire, si usted no sabe lo... Bueno, ya habla de comunismo, ya tenemos que remontarnos a dejar a un lado, porque fue primero, antes que apareciera Albert Einstein, el de la bomba atómica, que hace poderosa a Estados Unidos, y surge ahí un capitalismo ya de dominio con fundamentos a avanzar hacia un imperialismo donde ya todas las naciones le temen porque tiene una bombita atómica, que hoy en día es un traqui-traqui. Resulta que vamos del paso de Copérnico, que lo llamaron hereje, porque decían que esa era una opinión falsa, errónea de él, decir que el sol estaba quieto y que no se movía, y que era una teoría heliocéntrica, mientras la religión y la Biblia señala que era la Tierra la que daba vuelta, que la Tierra era la que realmente tenía su propia teoría, y le llamaron geocéntrica. Y entonces la heliocéntrica, que tiene que ver con fuego, con candela, que es el sol, ahí el helio, que el helio es el que produce el fuego, la luz. El helio, él decía que el sol estaba quieto y era la Tierra la que giraba sobre ella misma,
daba vueltas sobre ella y al mismo tiempo ese movimiento lo hacía en 365 días, un cuarto de hora, alrededor del Sol, que le llamaban un año solar. Mientras que en la antigüedad decían que era el Sol el que se daba la vuelta a la Tierra. A las 6 de la mañana salía, a las 5 y nuevamente daba la vuelta, se ocultaba y volvía a salir otra vez en Oriente. Entonces eran teorías erróneas y eso es lo que significa herejía, pero como el que tenía el poder era la religión y basada en la ley de Moisés, de matar piedras, de no sé qué, de tal, vainas bárbaras, prehistóricas, y sin embargo lo quieren tener con esa cultura todavía en pleno siglo XXI. Sencillamente por las 7 cuestiones, do, re, mi, fa, sol, así como en el acordeón, que sacan miles de millones de géneros musicales, canciones, alabanza y todo lo que existe con esas 7 cositas. Aquí nada más con los mismos versículos sacan miles de cuestiones, pero una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que se interpreta, y que también hay herejía, porque hay mentira, hay falsedad, hay cuestión errónea, hay la cuestión, el estilo personal del que discursea, del que sermonea, del que habla acerca de estas cosas. Profesor, tú digas lo que es comunismo. Bueno, comunismo no es más que una palabra que tiene que ver con lo social. En derecho es también en política un régimen que cree y dice que la verdadera democracia es cuando el pueblo está en el poder, no cuando está una clase social, una élite que proviene de las raíces de la corona aquella europea y que surge con la invención de la guillotina de Robespierre, con una revolución llamada revolución burguesa después de la Comuna de París, y que se estrena con la sangre de un rey cuando le mochan la cabeza y nace el poder de la clase que empieza a dominar, que es la famosa burgos o burguesía, y esa nace y empieza a amasarse grande dinero con el terror y imponiendo algunas cosas que surgen también dentro de los pensadores, como fue el caso de lo que trajo Nariño, como los derechos del hombre y otras cuestiones, y van naciendo libertarios como allá Jefferson, Washington, Bolívar, San Martín, todas esas cuestiones pero entonces la palabra comunismo, que tiene que ver con lo común en lo bíblico, en el libro de los Hechos, trata sobre esos zarrapastrosos, sobre los desposeídos, sobre aquellas personas que no tienen nada y de pronto al compartir sienten que tienen todo. Cada uno tiene lo que tiene y lo reparte, como la repartición de los panes. Cada uno daba su pedacito, su cosa, y lograron así saciar el hambre y que todos comieron un poco. No había egoísmo, no había avaricia, nadie tenía apego a nada y eran felices y gozosos. Casi como la economía que tenían nuestros indios. Yo tengo yuca, tú tienes carne, lo que yo con mi pedacito, nadie se roba más de carne. Yo me llevo lo que necesito, mis 2 libras de plátano, porque tengo bastantes carneritos allá y carne. Y ya con esto hago mi cosa por varios días y les pongo esto aquí y el otro traía al otro, el otro lo llama, y así vivían nuestras comunidades indígenas. Un comunismo primitivo, y también lo tuvo el hombre primitivo, prehistórico, antes de Adán. Por lo tanto, el comunismo es una doctrina que se basa en la comunidad de bienes, cuando todos los bienes están en común, así como dice en la Sagrada Escritura. Y como lo dijo hace poco un papa cuando mencionó a San Mateo, que él dice que sí, que todas esas cuestiones tienen que ver con las personas desposeídas y todas esas cuestiones. Entonces le llaman comunista al que defiende estas cosas. Como Jesucristo defendió a aquella mujer adúltera que no la mataran a piedra, ya contra la ortodoxia conservadora que se perpetúa con los reyes y que provenía de los reyes de Salomón, los reyes de David, los reyes no sé qué, la época de los reyes que viene después de los jueces. ¿Se acuerdan cuando ya ellos no querían jueces sino reyes y ponen a Saúl, etcétera, etcétera? Después hablaremos de Biblia, ahora no vamos a hablar de esto. Entonces ese comunismo no es más que un derecho social, no es más que el poder del pueblo en la silla presidencial. No es más que el nacimiento en Rusia en el año de 1917, cuando en la puesta en común de los medios de producción y de los bienes de consumo. Ojo, lo que se produce y se consume es para todos, no es para nadie en particular.
llámese dueño de una máquina o no dueño, porque esa máquina en última instancia la paga el pueblo. Hoy en día se llaman impuestos para pagar todas las cosas, la moto de los policías, los fusiles los fusiles de los soldados, que en última instancia son una guillotina que muchas veces cae sobre el propio pueblo. Aquí en esta democracia ortodoxa, conservadora, bipartidista, que duraron 198, algunos dicen que 200 años en el poder, y todavía están con sus partidos falsos demócratas tratando de perseguir y persiguen y han acabado con muchos miles y partidos completos de gente que por algún motivo le gusta esta doctrina de luchar por el pobre, de buscar derecho social, como se dice en la palabra y en derecho. Cómo fueron los derechos del hombre en aquella época, que eran derechos que no los habían y que este Nariño los trajo. Por lo tanto, hay una supresión de las clases sociales. Ya yo no te mando a ti a barrer el piso con la lengua y que me lo trapee bien y me saque la crema brilladora con la lengua del carro y de la moto y tal, porque yo te pago 10.000 pesos y porque yo soy la galleta, yo soy don Julano y tú no eres nadie. Un zarrapastroso, como dice algunas que quieren ser presidentas aquí en Colombia, unos zarrapastrosos, no. Zarrapastrosos y delincuentes hay en la alta sociedad. Le llaman bandidos de cuello blanco y azul, empresarios, gente que tienen en el Congreso de su parte, que vienen de cuestiones delincuenciales, pero tienen dinero y compran la justicia, compran esto y compran lo otro y compran a Dios y a Dios se lo pasan por el forro, etcétera, etcétera. Pero ahí está la doctrina de un liberal llamado Jesucristo. Creo que fue uno de los primeros liberales que ha existido, por lo tanto un rebelde, porque el liberalismo cuando nace es porque se opone a aquella hegemonía conservadora y aquella forma de gobierno donde un rey decía, bueno, ese niño no me gusta porque es negrito, móchenlo por la mitad, y tenían que mocharlo. Y por eso una mujer le llevan al hijo a Salomón para que Salomón nada más diga, bueno, móchenlo, ya tenían que mocharlo. Y él ahí utiliza el derecho, utiliza la psicología y se da cuenta que su mamá es la otra y prefiere justamente, Salomón ahí fue justo, se lo dio a la que era, lo descubrió por psicología, por pensamiento, por filosofía, porque pensó. Pienso, luego existo, esto tiene una explicación. Ahora verá, por lo tanto ya cuando pasamos de la comunión de los santos, que ya es una cuestión bíblica en teología, que es la unión íntima en la caridad, ojo, en la caridad, en la participación de la vida divina y la común alabanza a Dios, ya aquí la cosa adquiere otro tapiz, porque todos los miembros de la iglesia, militantes, pugnantes y triunfantes, forman el mismo cuerpo místico de aquel hombre que se rebeldizó contra una sociedad estructural que no tenía piedad para matar a piedra a un niño, a una mujer, a una cuestión, y él se levanta y por eso lo llevan a la cruz. Vamos a verlo por ahí desde ese punto de vista, para poder meternos en la cuestión de comunión y santidad. Entonces este comunismo hace que en política se le conozca como Partido Comunista. Nace en 1917 y es no más que la apuesta de todas estas cuestiones de medios de producción, del trabajador, del campesino, del obrero, todas esas cuestiones, y se convierte en una doctrina socioeconómica, y por eso es perseguida como fueron perseguidos los herejes en la época en que la Inquisición, con aquellos españoles inquisidores, Terquendame y todas esas cuestiones, y los franceses y los alemanes y todas esas cuestiones, perseguían a cualquiera que estuviera de parte de la iglesia dominante y lo llevaban a la candela. El señor Robinson Ferreira tiene 5 carros de 5 mujeres de la alta burguesía que vienen aquí a que le lean el tabaco para ver si el marido le pega cacho, cómo poner los bobos, y le dejan un poco de plata al brujo que le lee el tabaco y tiene una calavera arriba, pero como hay libertad de culto ya no le pueden hacer nada a ese hombre. En el ayer ese hombre lo quemaban vivo. Y esas mujeres vienen así, porque yo vengo porque yo sospecho que mi marido tiene una querilla, y entonces, bueno, ¿qué quiere? Yo quiero ponerle bobo. Bueno, te quita la pantaleta, cuando tengas el periodo de menstruación, dice, compras corozo y revuelve el agua de corozo con la menstruación, y lo van volviendo bobo, enfermo, hasta que lo dejan en cama y ella lo que la atiende, pero entonces ella empieza a deslizarse con otro y ya lo deja sentado enfermo y ella hace lo que quiere. Ese brujo le saca plata. Y ese brujo a muchos
y a muchas mujeres la poseen. Por lo tanto, eso en la antigüedad era un delito. Pero hoy en día, profesor, ¿pero por qué lo acepta hoy en día? No sé, porque nació el capítulo 2 de la Constitución Nacional en Colombia y en muchos países, donde solamente había monoculto, o sea, había una sola iglesia. Y que en Colombia estuvo desde el año 1886 constitucionalmente en la Constitución de Rafael Núñez, y en 1886, y que solo después de casi 200 años llega a 1991, y se reúnen muchos hombres y sabios, García Márquez, Navarro Bol, muchos intelectuales y algunos indiecitos que llegaron, que hoy en día están en el Congreso, y así por el estilo. El Verano de la Rosa, que es el gobernador aquí, ellos llegan y hacen la constitución, están felices, hay nueva constitución ya en Colombia y pito y flauta, pero cuando llegó el tema de Dios, se quedaron mirando uno a otro y cómo hacemos si hay tantas sectas religiosas. Entonces se miraban a uno a otro y cómo hacemos con las cónclaves, cómo hacemos con el Vaticano, cómo hacemos con el Papa, cómo hacemos con toda esta gente que tienen poder y tienen tierra, y también son latifundistas y también han formado parte del capitalismo terrateniente de Colombia y de la América y del mundo. ¿Cómo hacemos? Entonces llegó y se quedaron mirando y dijeron, vamos a levantar la sesión y hacemos una sesión extraordinaria en la próxima, y se volvieron a reunir al rato y pam, 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 pam. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer al fin y al cabo? Y se miraban uno a otro, y entonces se levantó un indiecito que estuvo en el Congreso y dice, yo no entiendo esto porque nosotros nada más tenemos más de 60 dioses. La diosa luna que nos cubre en la noche, nos ilumina. El dios sol que preña la tierra para que dé la yuca, dé el ñame y surja de él cuando se debilita el agua. Y el agua es la vida, y los ríos son dioses, y los árboles que nos dan las frutas, etcétera, etcétera. Tenemos un poco de dioses. ¿Cómo hacemos? Entonces se miraban. Y usted me está hablando de un solo Dios, ¿cómo hacemos con nosotros? Entonces se miraba y entonces, bueno, capítulo 2 de la Constitución, libertad de culto. Y por eso ese brujo puede tener una calavera y la policía sabe, y todo el mundo antes los perseguía, le quitaban plata, los golpeaban. En la antigüedad, en el siglo XV, en la Adquisición, los quemaban vivos. Hoy en día se han quemado naciones vivas con la famosa bomba atómica del judío alemán Albert Einstein, por eso le hablé de Copérnico a Einstein. Coló Copérnico por decir que era el sol el que salía allá en Oriente y se ocultaba en Occidente, y lo quemaron. Y así va la religión cabalgando con su estupidez y su brutalidad, utilizando cosas que son importantes para el hombre civilizado, como son la moral, los principios, el respeto. Eso se conocen como valores. Yo una vez le di una clase de valores, ¿se acuerdan? Sí, profesor. Y bueno, y así de dones espirituales y esas cuestiones que son buenas para hacer al hombre, a la bestia humana, hacerla un poco más humano y más civilizado. Por eso es que vemos cómo persiguen, como si fueran herejes, algunos demócratas que prácticamente son dictadores de casi 200 años a 60 hombres que sean comunistas o de un partido de izquierda o de un partido no sé qué, porque ellos quieren perpetuarse como el trono de Salomón, que debido a él fue la guerra civil por su concupiscencia y arrecheras, y luego le sucede a su hijo, que siempre también se desvía un poco a la sexualidad y cae en el adulterio y tal. Primero su padre, que cae en el adulterio, que fue David, y luego le sucede a su hijo, y él que termina de hacer el templo, famoso templo de Salomón, y con él la guerra civil y los problemas que tiene Israel, que está dividido en dos, judío no sé qué, judío no sé cuándo, y así se adueñan del mundo, y ahí vamos, y por eso nacen libros que no son convenientes muchas veces. Bueno, entonces esta doctrina tiene que ver el comunismo, porque es una cuestión socioeconómica, y apareció también con los filósofos griegos, Antístenes, Diógenes, en el siglo IV, y fue desarrollada más tarde por Platón. Como ideal aparece en la obra de Tomás Moro, Utopía, y de Campanella. Así por ese estilo el comunismo va teniendo fuerza, y luego aparecen las doctrinas de Owen y Cornwell, que tienen que ver con la cuestión de las cooperativas de los trabajos. Aparece Fourier y otros, pero Tomás Moro y Campanella en el nacional se conoció como el Renacimiento, la época cuando renace la ciencia,
ya ellos, estos filósofos, logran crear en el Renacimiento, cuando aparecen, junto con Morel y Badiou, allá en el siglo XVIII, y empiezan a ver las primeras asociaciones de trabajadores, las cooperativas, y a esto le llamaban comunismo, socialismo. Por lo tanto, los intentos reformadores de Owen y Forer y otros en el siglo XIX se basan en principios comunistas para mejoría del trabajador, para mejoría, porque si el trabajador, el cabeza de casa o la mujer que trabaja tienen buen salario, no son explotados inescrupulosamente, van a tener una mejor calidad de vida, van a tener para su alimento, para sus hijos. Si se lucha por la escuela, por la educación, el pueblo, quien realmente tiene que crear la dictadura del pueblo, tendrá hospitales públicos, tendrá escuelas públicas, tendrá una cantidad de cosas que los perseguidores inquisidores de élite y que se han dominado el país en tantos, casi 200 años después que un libertador, un rebelde como Bolívar nos libera de aquellos tronos llamados realeza, nos han mantenido nuevamente como una sucesión, pero ya en otra forma, en otro contexto. Entonces los trabajadores se reúnen y tienen en común muchas cosas y por eso se llama comunismo. Entonces después de este Owen y otros, y de estos principios comunistas, es cuando surge en el siglo XVIII Federico Engels y Karl Marx y crean ya un libro llamado El Manifiesto del Partido Comunista. Les pido que se lean el ABC del comunismo para que ustedes, cuando vean en la esquina discutiendo a un conservador, pero hay también un liberal, puedan entender lo que es el liberalismo, el conservadurismo y el comunismo, y cómo va sucesivamente del liberalismo, igual que aquel rebelde llamado Jesucristo, que se levantó contra una gente que tenía miles de años, desde 2000 años atrás, casi antes de él, y se levanta y le dice que aquella doctrina tan errónea. Entonces, por decir que es tan errónea, porque no se puede matar a una mujer a piedra sencillamente porque es adúltera, mientras el marido se lleva a la cama a 10, a 20 y hasta prostituta. Por lo tanto, este Carlos Marx y este Engels tienen su propia biografía, su propia historia y tienen su propio libro. Y crea y aparece entonces un obrero universitario llamado Lenin y crea el partido que logra la revolución en Rusia, y se logró la revolución obrera de 1917, encabezada por el trabajador sindicalista Vladimir Ilyinov Lenin. Se la voy a dejar ahí para que no se me vayan a entorpecer un poco, y decirles que en la literatura nuestra la gaita forma parte de la literatura nacional. La gaita, como por ejemplo los gaiteros de mi pueblo, cuando dicen los gaiteros de mi pueblo eran dioses sonámbulos de la alegría, una precipitación de pájaros en la noche, bajo el golpe del viento alegre en la entraña de la plaza. Gaitero de San Jacinto, gaitero de San Jacinto, el burro mocho ya no está, la burra puerca tampoco. Y así por el estilo, continuaremos hablando de grandes pensadores como el doctor Arévalo Balbuena y sus textos. Por eso cuando boten un libro en la calle, cójanlo, porque cuando un sabio bota un papel, el que viene atrás, que también quiere ser sabio, lo recoge y lo lee, no lo bota ni lo quema. Continuaremos en la próxima, y así hemos tenido la herencia del conocimiento a través de los siglos y los siglos, desde que el hombre vivía en cueva y dominó a los animales.